Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Hola, buenos días. Ahora empezamos el culto de domingo. Les voy a orar para el culto. Padre Celestial, gracias por nos ama. Te damos gracias por llamarnos para hacer culto y escuchar tu palabra vida. Cuando escuchamos tu palabra, danos la sabiduría e inteligencia para entender bien. Queremos conocerte correctamente y ayúdanos a servirte bien con corazón alegre. Pedimos tanto al instructor como los santos podamos ser inspirados por el Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12 a 18. Juan, capítulo 1, versículo 12 a 18. Leemos juntos desde 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios por el título El poder de la encarnación y la autoridad del Hijo. El poder de la encarnación y la autoridad del Hijo. En el Antiguo Testamento, Dios cumplió su voluntad a través de la palabra. Dios amó a Abraham para formar una gran nación, y a través de ese pueblo, Dios quería mostrar la gloria de Dios a todas las naciones. Entonces le dio a Abraham que dejara la casa de su padre y se fuera a la tierra que yo dirigía. Cuando Abraham escuchó la palabra de Dios y le obedeció, los descendientes de la nación establecieron Israel y se convirtieron en una nación que servía a Dios. También trabajó con la palabra cuando Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Dios llamó a Moisés y le dijo que fuera a Egipto y salvara a los israelitas. Él salvó a Israel de Egipto a través de Moisés, que lo obedeció. En el Antiguo Testamento, Dios escogió un siervo fiel y le habló para cumplir la voluntad de Dios. La gente del Antiguo Testamento nunca había visto a Dios, pero se movieron al escuchar lo que Dios había dicho. Como la palabra de Dios era Dios, la obediencia a la palabra de Dios era obediencia a Dios. Dios, que trabajó en el Antiguo Testamento con la palabra, vino entre nosotros en carne, como se ve en el Nuevo Testamento. Y ese alguien es Jesús. Vamos a ver Juan capítulo 1, 14, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Se refiere a que el Dios que habló en el Antiguo Testamento vino como carne, y ese es Jesús. A esto se llama encarnación. Entonces, si miras a Jesús, puedes conocer a Dios. Cuando conoces a Jesús, has conocido a Dios. Pronto, los que han visto a Jesús han visto a Dios. Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara a Dios, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú,
muéstranos al Padre. Mejor ver una vez que preguntar 100 veces. Si quieres saber cómo es Dios, puedes mirar a Jesús. Las palabras y acciones que Jesús mostró mientras vivía en esta tierra pueden decirnos quién es Dios. Además, al ver cómo vivió Jesús, también aprendemos cómo vivir la vida. El mejor efecto educativo es ver y aprender. Veamos y aprendamos la vida de Jesús para ser buenos cristianos. ¿Cuáles son los mayores privilegios de los creyentes en los tiempos del Nuevo Testamento? Ver a Dios, cosa que no se veía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino en carne al igual que nosotros, pero espiritualmente Él es completamente diferente de nosotros. Debido a que Él era el Hijo unigénito en los brazos de Dios, Jesús no tiene pecado y Jesús está lleno de atributos divinos. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Vamos a ver otra palabra. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús vino en carne, pero en ella está toda la santidad y el poder divinos en Dios. Dos cosas que le presentan el carácter de Dios en el Antiguo Testamento son la gracia y la verdad. La gracia es amor y la verdad es justicia. Dios amaba a su pueblo elegido, los bendecía y les protegía ante los ataques del enemigo. Esto fue amor. Pero incluso su pueblo pecó, y si el pueblo abandonaba a Dios, los castigaba con un juicio terrible. Esto es justicia. Jesús también tenía gracia y verdad. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, cuenta la historia de una mujer que fue llevada por cometer adulterio en el acto. La gente trató de matarla con piedras según la ley. En ese momento Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La gente no podía arrojar las piedras a la mujer y todos salieron uno a uno. Entonces Jesús perdonó a la mujer y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y no peques más. Jesús perdonó al pecador, pero le dijo que no pecara. Esto es amor y justicia, gracia y verdad. La gracia y la verdad estuvieron presentes en todas las acciones de la vida pública de Jesús. Jesús sanó a los que querían ser perdonados, a los que querían ser sanados y a los que sufrían con amor. Por el contrario,
aquellos que rechazaron y se opusieron a Jesús fueron reprendidos severamente y fueron advertidos del estricto juicio de Dios. El Jesús encarnado tenía los atributos de Dios, que trabajó con la palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Jesús abandonó la gloria celestial y vino en carne? Él vino por amor a nosotros y salvarnos del pecado. Salmos 16, versículo 3. Se dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y vamos a ver otra palabra, Sofonías, capítulo 3, versículo 10 a 7. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Dios que nos ama quiere que vivamos como santos como Dios y no como bestias. Por eso Jesús vino en carne. Jesús vino en carne para compartir las bendiciones espirituales de Dios con pecadores como nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos personas preciosas electas por Dios antes de la creación. Sin embargo, fuimos engañados por el diablo. Estábamos vestidos con pecados sucios y feos y vivíamos para la corrupción en el mundo. Pero ahora Jesús vino y lavó nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios Santo. El propósito de la venida de Jesús es hacernos hijos del precioso Dios. Efesios 1, 5 a 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El cristiano que ahora es un hijo de Dios conoce y aprecia la maravillosa gracia del Dios encarnado y vive una vida que da gloria y alabanza a Dios. Somos perdonados de nuestros pecados porque Jesús vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó. Además, Jesús ascendió y nos envió el Espíritu Santo. Entonces tenemos el Espíritu Santo que viene a mí para hacernos vivir como Jesús. El mejor regalo que Jesús nos dio es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Un creyente que recibe el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo tiene el mismo poder y autoridad que Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos 16, 17 a 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si estoy en Jesús, puedo usar el poder y la autoridad de Jesús. Por ejemplo, el mensajero presidencial enviado al extranjero parece tener la misma autoridad que el presidente. Creer en Jesús no termina simplemente con ser salvo e ir al cielo. Incluso en esta tierra puedes disfrutar de la autoridad espiritual que el Señor te ha dado. El Evangelio se disfruta en el cielo, pero también se disfruta en la tierra. Recordemos que yo también tengo el poder que tenía Jesús y utilicémonoslo como cristianos. Entonces, ¿cómo podemos usar el poder de Jesús? Juan capítulo 14, versículo 12 a 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús prometió que aquellos que creen en Jesús pueden hacer lo que Jesús hizo y pueden hacer cosas más grandes que Jesús. Y eso es la oración. Ahora, si lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, podemos recibir respuestas. Además, cuando proclamamos en el nombre de Jesús, podemos vencer el poder de Satanás. Hagamos un buen uso del nombre de Jesús que se nos dio y seamos un cristianos victoriosos espiritualmente. Muchos creyentes no conocen el poder del nombre de Jesús y no pueden dar uso de ello. El creyente que lo encuentra sale victorioso. Por un ejemplo, un hombre fue a la montaña y tomó un águila bebé que se había caído del nido y lo crió en su casa. El águila joven vivía en el gallinero, como otros polluelos, alimentado por su dueño. Con el tiempo, otros polluelos se convirtieron en gallinas, y el águila también creció y se hizo más grande. Cuando un águila apareció en el cielo un día, todas las gallinas huyeron al gallinero. En ese momento, el águila dentro del gallinero tenía envidia del águila voladora y pensó lo bueno que sería si pudiera volar así. El águila que volaba en el cielo vio al águila en el gallinero y le dijo: oye, eres un águila, ¿por qué estás en el gallinero? Vuela
por el cielo como yo. No eres un gallino, eres un águila. El águila tuvo esperanza al escuchar esas palabras y practicó en el patio todos los días a volar. Y finalmente se convirtió en un verdadero águila volador, volando vigorosamente en el cielo. Dentro del águila bebé se encuentra el ADN de una águila. Entonces, cuando crece, se convierte en un águila. Los creyentes en Jesús tienen consigo el ADN de Jesús. Entonces puede vivir como Jesús en el nombre de Jesús. Hay muchos creyentes que creen en Jesús y viven como gallinas. Pero los creyentes en Jesús deben vivir como las águilas. Jesús vino en la misma forma humana que nosotros, pero en él estaba el ADN de Dios. Así sanó a los demonios enfermos, perseguidos, y se levantó de entre los muertos. Si tenemos el ADN de Jesús, podemos curar enfermedades, expulsar demonios y resucitar de entre los muertos. La iglesia primitiva de Jerusalén tuvo muchos milagros y un gran avivamiento debido a estos creyentes que tenían el ADN de Jesús. Además, durante el periodo de gran avivamiento en la historia cristiana, también hubo casos en que los enfermos fueron sanados y los demonios expulsados. Incluso hoy, Dios está trabajando para aplastar el poder de Satanás y salvar el alma al derramar el Espíritu Santo sobre los cristianos que tienen el ADN de Jesús. Mientras predicaba en carne en la tierra, Jesús predicó el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cómo Jesús unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El apóstol Pablo predicó el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Romanos 15, 18. ¿Por qué no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo? Esta generación también quiere predicar el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo, a través de nosotros. Ora en el nombre de Jesús para ser lleno del Espíritu Santo. Seamos cristianos capaces de expulsar el poder del diablo y salvar almas con el poder dado por el Espíritu Santo. Demos cuenta de que tenemos el ADN de Jesús en mí y oremos de todo corazón para convertirnos en cristianos para recibir ese poder y salvar muchos almas. Amén. Ahora oramos. Padre Dios, damos gracias hoy por aprender bien la palabra de vida de Dios. Pedimos que las palabras escuchadas el día de hoy puedan ser de aliento para nuestras almas y ayudarnos a predicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a no vivir con mi pensamiento, sino con la palabra de Dios durante mis días en este mundo.
Ayúdanos para tirar todo tipo de mentiras y mal pensamientos en mi corazón y limpiarnos con la sangre de Jesús. Santifícanos con tu palabra porque tú eres santo. Cuando oro, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Gracias por estar junto con nosotros y ayudarnos hoy. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos la bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.